Efesios 5, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro tema de hoy tengo tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo hoy? ¿Seguro? Entonces levante su mano así y diga, hoy tengo tiempo. Mañana, dile al que está a tu lado ahí, mañana puede ser tarde. El tiempo es el periodo o lapso que transcurre en nuestras vidas y que Dios da a cada ser humano para que pueda nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y finalmente morir, ¿verdad? Es una oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero resulta que todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Todos tenemos 24 horas al día, todos tenemos 365 días al año, ¿verdad? Los mismos segundos, los mismos minutos, pero cada quien invierte su tiempo de diferentes maneras, ¿verdad? Y puede ser que tú estés invirtiendo tu tiempo, a tu parecer, bien, pero ante los ojos de Dios puede ser que no lo estás invirtiendo bien. No sé si me explico. Amén. Entonces, puede ser que estás lleno de actividades, de trabajo, que no es malo, el trabajo tiene que ser, ¿verdad que sí? Pero resulta que Dios tiene otro propósito para tu vida. Y entonces estamos como que invirtiendo mal nuestro tiempo, ¿ok? Cuando ese trabajo o ese estudio o esa actividad que tú estás haciendo estás como que enfocándote y afanándote en eso todo el tiempo, significa que no estás correctamente en el tiempo de lo que Dios quiere para tu vida. En Proverbios 19:21 dice: muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Diga, el Señor cumplirá su propósito en mí. A ver, pero aquí hay muchos que las manos como que le pesan mucho. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Amén. Y dice el Salmo 138:8, no lo busquen, yo se los voy a ir leyendo. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Por encima de mí, el Señor es misericordioso y la obra de sus manos va a seguir adelante para cumplir su propósito en mí. Amén. Resulta que entonces, así como leímos en Efesios 5, del verso 15 al 17, nos habla de cómo andar en el tiempo. ¿Se acuerdan de lo que leímos? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces nos explican de cómo andar en el tiempo. ¿Cómo dice que debemos andar? Número 1, con diligencia. Amén. La palabra diligencia significa que tú debes esmerarte en ejecutar algo en tu vida, ¿verdad?
Debes esmerarte con cuidado, con dedicación, estar activo, estar caminando en eso que el Señor nos ha mandado a hacer en nuestras vidas. Todo lo contrario a ello es la negligencia, el descuido o la dejadez. Esto nos atrasan. Amén. Nos atrasan y resulta que muchos de nosotros decimos, bueno, mañana lo hago. ¿Verdad que pasa? Mañana lo hago. No importa, mañana lo hago. Pero el Señor entonces nos dice que tenemos que estar con diligencia, siendo diligentes. En Proverbios 13:4 dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Los pensamientos del diligente tienen que estar junto con los pensamientos del Señor, ¿verdad? Y por eso que van a llegar a la abundancia en todas las áreas de tu vida, porque estás sujetado y sometido a lo que Dios le dice. Pero el pensamiento del negligente obra alocadamente, a su modo, a su manera, sin ver a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Por eso es que lo lleva a la pobreza y a la perdición. ¿Ok? Entonces levante su mano así y diga: soy diligente. Soy diligente. Dile al que está a tu lado: eres diligente. Amén. Acuérdese de esas palabras. Luego nos dice en el punto número 2 que no seamos necios. ¿Ok? El necio es una persona ignorante, terca. Es una persona que quiere hacer su propia voluntad, que se enfrasca aquí en su cabeza, que eso es así y nadie lo saca de esos pensamientos. No da lugar a consultar con Dios, no acepta el consejo de otros. Amén. Entonces, pues su vida se enfrasca en él, en su yo, y se trae y se acarrea dificultades, maldiciones, y se desvía, ¿ok?, de lo que el Señor quiere. Dice Proverbios 10:8: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que es sabio recibe el consejo de Dios, pero el que es necio, ¿verdad?, porque él mismo quiere hacer su propia voluntad, entonces caerá. Gloria a Dios. Entonces diga así, levante su mano: no soy necio. No soy necio. Y dile al que está a su lado: no seas necio. Mosca con eso. No seas necio. Ok. El punto número 3 nos dice que andemos como sabios. La persona sabia es prudente, es habilidosa, es enseñada, llena de inteligencia, de doctrina, es letrado, es juicioso, es discreto, tiene un carácter de templanza, o sea, un carácter tranquilo, templado, ¿ok? Y tiene buen juicio. Es la persona que quiere que los planes de Dios se cumplan en su vida. ¿Cuántos de estos sabios tenemos aquí? Amén. Amén. En Proverbios 4 habla sobre los beneficios de la sabiduría. No lo voy a leer todo porque es largo y ustedes van anotando ahí que tienen esas tareas para la casa. Hoy van a llevar mucha tarea para la casa, como manda la hermana Mirta. ¿Dónde estás, hermana Mirta? ¿Estás aquí?
Me estoy copiando de ti. Proverbios 4:7, les voy a mencionar uno. Dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Que seas inteligente. No es que te vas a aferrar a las posesiones, no es que te vas a aferrar a lo material, sino que más bien adquiere la sabiduría de Dios. ¿Ok? Y con inteligencia puedes manejar tus posesiones. ¿Ok? Entonces, levanta tu mano así y dile al Señor, hazme sabio, Señor. Soy sabio. Amén. Y bendice a tu hermano y dile, tú eres sabio, vas a ser sabio. Amén. Inteligentes. Comienza a declarar la palabra de Dios a tu vida y aplicarla. En el punto número 4 nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Aprovechar cómo? Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, 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 que no se borre de tu mente. Bien, debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. ¿Vivimos en tiempos malos? Estamos viviendo tiempos malos. No solamente aquí en Venezuela, a nivel universal. ¿Ok? Entonces, aprovechando bien el tiempo, empleando útilmente el tiempo, con organización, sacando beneficio a mi vida, conforme la voluntad de Dios, aplicando la palabra de Dios a mi vida, haciendo que mi vida se encamine correctamente en lo que Dios quiere para mí. ¿Ok? Buscando a Dios en comunión, voy a saber cómo. ¿Ok? Entonces, aprovecha bien el tiempo. Levanta tu mano así y aprovecharé bien el tiempo. Aprovecharé bien el tiempo. Eso para que se mantengan activos. Amén. Luego dice, no como insensatos. No como insensatos. El insensato es prácticamente lo mismo que el terco y que el necio. ¿Ok? Que no tiene sentido en su vida, no quiere hacer las cosas a su modo, ¿ok? Y no quiere encaminarse conforme lo que Dios dice. Fíjense que se nos recalca otra vez esa frase. No siendo necios, no siendo insensatos, diciéndolo de otra forma. ¿Ok? O sea que el Señor sabe que somos necios a veces y que tenemos que corregir esa situación. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que es terco, el que es obstinado, no quiere recibir lo que el Señor quiere decirle y hablarle. Luego dice, entendidos, el cual sea la voluntad del Señor. Y este punto es muy importante. ¿Ok? Entendiendo la voluntad del Señor. La palabra entender es conocer perfectamente, comprender, es querer, creer, desear, aceptar su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. ¿Ok? Para emplear bien mi tiempo, debo conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Pueden decir esta frase? Para emplear bien mi tiempo, debo conocer y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Para ello, Dios nos ha dejado su palabra.
Y para ello permitió que Jesús viniera a enseñarnos, muriera por nosotros, resucitara y nos diera vida. Y nos ha mandado a su Espíritu Santo para guiarnos. Amén. Entonces necesitamos esas armas. Y para emplear bien mi tiempo, existen varios puntos o acciones que yo debo tener. ¿Ok? Número 1. Debo tener comunión con el Señor. Para emplear bien mi tiempo, debo tener una vida de comunión, una vida de relación entre Él y yo. Una amistad no es una oración o un rezo que uno todos los días va a hacer lo mismo, sino una conversación. Y poco a poco Dios te va a ir mostrando lo que Él quiere para ti. ¿Ok? Para eso nos dejó su palabra, para eso nos ha dado también cantos preciosos, para podernos conectar con Él, con su Espíritu Santo, y Él entonces traerá lo que Él quiere para nosotros. En 1 Corintios 1:9 dice que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Él permitió que el Señor viniera y fuera el canal por el cual nosotros pudiésemos tener esa comunión preciosa, esa relación hermosa con nuestro Padre Celestial. ¿Ok? En esta comunión debo tener también 3 puntos. Debo perseverar, número 1. Esto lo vimos en un estudio que también Dios nos dio hace unos meses. Debo perseverar, y en eso está el ser diligentes. ¿Verdad que sí? Ocupando bien el tiempo, perseverando en la comunión, en la lectura de la palabra, en la oración, en la intercesión, en la adoración y en todo lo que Dios nos ponga. Número 2, debo mantener una unidad con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo solo no puedo tener comunión con Dios, como les dije. Es una conversación. Y en eso se va a ir acoplando Dios y nosotros. Nos vamos a ir uniendo, nos vamos a ir engranando y poco a poco conociendo. Pero yo debo perseverar, debo mantenerme en la unidad y orar por esos puntos. Y debo pedirle al Señor revelación. Amén. Debo pedirle al Señor revelación. ¿Por qué revelación? Porque yo no puedo conversar con el Señor y quedarme como que en un punto, sino que el Señor lo que desea es que yo crezca, que yo avance, que yo entienda. Él no quiere que yo me mantenga en el mismo punto, ¿ok? Sino que yo vaya creciendo, y eso va a ir viniendo a través de su revelación a nuestras vidas, ¿ok? Todo esto entonces lo vamos a lograr orando, congregándonos, vigilando, ayunando, intercediendo, adorando. Ustedes saben, ya son expertos en eso, ¿ok? Entonces, debo buscar el rostro de Dios y ser diligente para que mi tiempo sea bien empleado. Amén. Número 2, entonces, para emplear bien mi tiempo, debo recibir revelación del llamado y de lo que Dios quiere para mi vida. ¿Ok? Por eso que pusimos aquel punto de revelación, porque Él nos va a ir mostrando muchas cosas que nosotros necesitamos entender. Para emplear bien mi tiempo, debo recibir esa revelación de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Ok? Gloria a Dios.
Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mirta, lo cree. Levánteme la mano para que no se me duerman, porque ya veo unos cuantos ahí. Dígale al que está a su lado. El Señor tiene un llamado y un propósito para ti y para mí. Así se sacuden un poco. ¿Ok? Y para ese llamado y ese propósito también debemos tener varios puntos. Número 1, debo aceptarlo. ¿Cuántos aceptan ese llamado? Amén. Amén. Número 2, debo entenderlo. ¿Ok? ¿Saben cómo lo voy a entender, no? Creyendo, aceptando, comprendiendo, buscando. ¿Ok? Luego debo dedicarle tiempo. Invertir bien mi tiempo. Dedicarle tiempo a eso que el Señor me está llamando. Y esto engloba prepararme. ¿Ok? Prepararme. También debo obedecer en lo que Dios me ha llamado. ¿Ok? Obedecer en todo lo que Él me pueda hablar respecto del llamado. Y número 5, tener fe. Porque la fe es lo que va a activar que la mano del Señor obre en tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestro llamado? En líneas generales, todos tenemos un mismo llamado. Que en Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. También tenemos nuestro llamado en Isaías 61. Recuerdan que una vez también dimos un estudio pequeño de Isaías 61, que el Señor, así como mandó a Jesucristo en ese llamado, nos ha llamado también a nosotros. Si quieren, vamos a leerlo cortico del 1 al Isaías 61 del 1 al 4. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y así sigue. Pero para resumir, ¿verdad? Pues estamos llamados, según lo que vimos ahora, a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a dar apertura de la cárcel a los presos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a los enlutados, a reedificar las ruinas antiguas y a restaurar las ciudades arruinadas. Un ministerio completo, ¿verdad que sí? Un llamado completo en el cual pues
todos tenemos ese llamado. Todos estamos llamados a evangelizar, a llevar las buenas nuevas, a traer libertad, unos a sanar. ¿Ok? Gloria a Dios. La finalidad entonces de nuestro llamado es presentar el evangelio de salvación a las almas y ganar las almas para Cristo. ¿Ok? Pero resulta que cada quien tiene un llamado específico, el cual tiene, vamos a decirle así, un nombre, vamos a decirlo así, y que lo podemos ver en Efesios 4, 11 y 12, donde dice que y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos tenemos un llamado, pero cada quien tiene un llamado específico. ¿Ok? Cuando yo, por medio de la revelación de Dios, de la comunión que tengo con Él y de lo que Él me pueda revelar respecto de mi llamado, yo ya sé que mi tiempo ya no puede ser malgastado. Que mi vida debo vivirla diferente a lo que la vive el mundo. ¿Cuántos me entienden? De que tengo que sacrificar, tengo que comprometerme y tengo que entregar mi vida por ese llamado. Amén. Que no importa si padezco, no importa si dejo cosas, pero tengo que encaminarme en el llamado que Dios me dio. ¿Ok? Entonces, mi tiempo bien empleado primeramente es para Dios. Debo levantarlo delante de Él y decirle: organízame, ayúdame a entender mi llamado, a aceptarlo, a obedecer, a tener fe, y Él te va a ir encaminando. Cuando Dios comienza a hablarnos de nuestros ministerios, entonces empezamos como que, ay, ya queremos que ya estemos allí en el ministerio y estemos, qué sé yo, los adoradores adorando, los que son predicadores predicando, y se piensa que los ministerios solamente es a través del púlpito, y no es así. Los ministerios no son a través del púlpito. Y hay una frase que me gustó muchísimo, que debemos entender que para construir y edificar torres altas debemos permanecer largo tiempo en las bases. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y así como el barco también, que dan el ejemplo que así como está arriba, tiene que estar abajo del mar su contextura, su estructura. ¿Ok? Porque si no tiene esa estructura, el barco se puede hundir. ¿Ok? Entonces nuestras bases tienen que estar bien cimentadas en el Señor y caminando correctamente en lo que Dios quiere. Debemos orar, adorar, leer la palabra, ayunar y servir para tener comunión con Dios y conocerlo. No para un gran ministerio. De las cosas grandes que se encargue Dios. Ese mensaje me lo dio una hermana muy hermosa y querida. Dios te bendiga, hermana Mirta. Enfoque, bueno, luego pasamos al punto número 3. El enfoque.
Ya tenemos el punto número 1. Para emplear bien nuestro tiempo debemos tener comunión, debemos tener revelación de Dios, y después viene el enfocarnos, ¿ok? Debemos enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. El enfoque es una operación que consiste en dar mayor nitidez y claridad a eso o a esa imagen que yo quiero mostrar. Enfocar es poner la luz en lo que quieres ver más que otras cosas. Si quieren pueden apagarme la luz un momentito. Yo les traje como ejemplo una linterna. Aquí todo está oscuro. Si quieres, tranca un momentico la luz esta. Ponle algo ahí. Aquí todo está oscuro, ¿verdad? Pero al yo encender la linterna, solamente, se lo voy a poner así para que lo vean más claro, solamente puedo ver con mayor claridad esto que se ve aquí. ¿Lo pueden ver? Amén. Lo que está alrededor, si estuviese escrito o si hubiese otra cosa y estuviésemos en más oscuridad, no se ve para nada, ¿ok? Entonces, lo que mayormente quiero enfocar es en esto. No me debo salir de este enfoque, ¿ok? Si me salgo de este enfoque es porque estoy desenfocado, caminando erróneamente de lo que Dios quiere para mi vida, ¿ok? Entonces debo tener un enfoque, una mirada. Si Dios te dio el llamado, en ese llamado pones tu mirada, pones tu enfoque, ¿ok? Gloria a Dios. Uno de los llamados que Dios le ha dado, y la pongo como ejemplo porque la conozco de cerca, a la hermana Michelle, es su familia. Dios le ha dicho muchísimas veces, repetidas veces, desde que ella inició el Evangelio, hace 20 y pico de años, enfócate en tu familia. Y estamos viendo la gloria de Dios en eso, porque ella fue diligente, el tiempo lo usó como Dios se lo ha pedido, ¿ok? Entonces, aparte de su otro enfoque, que es el ser pastora, el llamado que tiene con los árabes, junto con su esposo y todo eso, ella se enfocó y Dios ha logrado su victoria a través de ella. Amén. ¿Cuál fue el enfoque de Jesús? A ver, que muchos de aquí saben. Salvarnos y salvar almas. Gracias. El enfoque de Jesús fue dar a conocer a su Padre cuando vino a la tierra, salvar a la humanidad. Ese era su enfoque, ¿ok? Y a eso se dedicó y ocupó su tiempo con amor y compasión por eso, ¿ok? Para dar a conocer a su Padre, Él debió ser ejemplo para todos nosotros, también poderlo mirar y seguir adelante y imitarlo, ¿ok? Debió ser obediente, debió discipular a sus apóstoles, a su equipo, los discipuló para luego enviarlos. Tuvo que sanar enfermos, liberar endemoniados, hacer milagros y enseñarles muchísimo. ¿Quién era su Padre? Hablaba muchísimo de su Padre. ¿Por qué? Porque Él era el camino hacia el Padre, ¿ok? Él decía que si no ves lo que hay en mí, entonces no entenderíais quién es mi Padre, porque si no me conoces a mí, tampoco puedes conocer a mi Padre. Ellos eran uno los dos, ¿ok?
Entonces dedicó tiempo para instruir, para enseñar, para ser ejemplo, ¿ok? Dedicó el tiempo específicamente en ese enfoque y en ese llamado. Se enfocó en hacer la voluntad de Dios. Amén. Se enfocó a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿ok? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, así dijo él, ¿ok? Ok. Ahora, para que esa luz se encienda, esta luz que está aquí, pueda encenderse, ¿verdad? Debe haber algo que la pueda activar, que es una energía, ¿verdad? Ponme la imagen del ministerio de Jesús aquí. Ajá. Aquí vemos que el enfoque de Jesús fue dar a conocer a su Padre y salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero para él llegar a esto, él tuvo que pasar por un camino, ¿verdad? Que fue desde lo más pequeño y creciendo cada día más. Que eso podemos verlo así como si fuera el bombillito, ¿verdad? Que alumbra y que va aumentando y reflejando definitivamente el ministerio. En este reflejo se encuentra la preparación, ¿ok? La preparación y el tiempo que yo pueda dedicarle. En la preparación debe haber oración, debe haber comunión, debe haber sanidad del alma, deben operar los dones espirituales, debo tener lectura de la palabra, adoración y tiempo. ¿Ok? Para yo llegar aquí, debo pasar por esto. Y para que esto sea un hecho en mi vida, debo tener la energía que lo encienda, porque una linterna no se enciende sola, ¿verdad? Tiene una energía que la enciende. ¿Saben quién es esa energía? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos prepararnos. No podemos prepararnos a nuestro modo. ¿Ok? Él es el que nos prepara, nos da los dones para poderlos desarrollar también en el servicio. ¿Ok? Y para poder, como punto final, al enfoque, que es el dar, ahí en el caso de Jesús, el dar a conocer a su Padre y el salvar a la humanidad. ¿Cuántos de ustedes tienen ya un enfoque para sus vidas? Amén. Jesús tuvo que prepararse. Muchos de nosotros decimos, uy, pero él lo sabía todo. No, él tuvo que prepararse. En Lucas 2, un momentico a Lucas 2. Verso 48 al 52. Habla cuando Jesús se perdió en el templo, ¿se acuerdan? Y tenía 12 años. Y dice que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde pequeño se preparó para cuando llegó su llamado y la hora de su ministerio, que fue cuando después de ser bautizado, ayunó, bajó de ese ayuno de 40 días y comenzó e inició su ministerio.
¿ok? Pero todo ese lapso tuvo que prepararse. Gloria a ti, Jesús. Entonces, yo no puedo decir que yo tengo un llamado, pero omitir estas partes. Por nada del mundo puedo omitir esas partes. Si no es con el Espíritu Santo y con la sabiduría que Él me pueda dar y el entendimiento, no puedo llegar al enfoque y a la meta que Dios quiere, que es que lleguemos, ¿verdad?, a ser perfectos como Él, ¿sí? A la estatura del varón perfecto, ¿ok? Y a lo que Él, el propósito que Él quiere para mi vida. Ahora, ustedes dirán, bueno, el llamado es así, tan fácil que va Dios a decirlo o va a fluir. Todo depende de tu búsqueda, todo depende de ti. Dios va a ir encaminando tu vida. Si tu corazón está dispuesto, Dios va a mover, ¿ok? Quiero poner mi caso como ejemplo y ponerles de que pues la confirmación, como quien dice, total de mi llamado fue hace poco, porque yo sí sabía que yo tenía un llamado, pero ustedes saben que cuando habla Dios estremece y a uno le queda y le entra, ¿no? En el ayuno que yo tuve de 9 días, iniciando el ayuno, iniciando el primer día, la primera palabra que Dios me dio fue mi llamado, ¿ok? Te haré pescador de hombres. Número 1 fue lo que me dijo, y ese llamado Él ya me lo hizo hace mucho tiempo. Serás cántico de liberación. No, pone el llamado. Ajá. Y luz a las naciones. Cada uno de esos títulos o de esos llamados tenía su cita bíblica y me los dio seguidito ese primer día de ayuno que tuve, ¿ok? Fue una confirmación, ese día fue una confirmación total para mi vida. Yo sí sabía que tenía un llamado, yo sí sabía que era pescador de hombres, pero eso fue como que la confirmación que Dios me dijo, enfócate en eso, enfócate en eso. Y para eso pues igualmente debo prepararme, debo orar, debo sanar, debo ejercer los dones espirituales, tener tiempo para eso, tiempo. Y Dios sabe cuál es nuestra lucha, ¿verdad que todos tenemos lucha con ese tiempo? Amén. Tenemos lucha. Entonces lo entregamos a Él y Él va a ir haciendo, Él va a ir encaminando para que nosotros no podamos irnos por aquí, por lo oscuro y desenfocarnos, ¿ok? Cuando vamos por aquí es porque ya estamos desenfocándonos. Muchas veces estamos en la iglesia, estamos trabajando y sirviendo en la iglesia y resulta que estás desenfocado porque no es lo que Dios quiere para tu vida. Muchas veces hay ministerios que Dios les dice a través de... Por eso es que hay que ser diligentes en la oración, en la comunión con el Señor, para entender bien qué es lo que quiere de nosotros, ¿ok? Porque de repente alguien te dice, mira, tú eres pastor y tienes que irte para Colombia, y resulta que tú vendiste todo, te fuiste para Colombia y resulta que eso no era así. Hay que tener mucho cuidado, mucho discernimiento en el Espíritu Santo, comunión con el Señor, ¿ok? Entonces, si esas personas se fueron para Colombia, pues desenfocadísimas estaban porque eso no era el ministerio de ellos, ¿ok? Entonces tenemos que andar con mucho cuidado y entregar todo en las manos del Señor. Para lograr llegar entonces a ese enfoque necesito tiempo. Y dile al que está a tu lado, hoy es el tiempo
para que te prepares. Hoy es el tiempo de que preguntes cuál es mi llamado. Amén. Hoy es el tiempo de preguntarle al Señor, no esperes más. Uno puede alargar el tiempo o puede acortarlo. Por eso es que hay que ocupar con diligencia el tiempo en el Señor. ¿Ok? Y el punto número 4 de cómo voy a emplear mi tiempo es saber cómo discernir los tiempos. Debo aprender a discernir los tiempos. Dios quiere que aprendamos a distinguir y a percibir los tiempos en que vivimos. En Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¿Ok? ¿En qué tiempo estamos? Les pregunto. Tiempo de marchar. Tiempo de cosecha. Hablo a nivel general. Vamos a hablar del mundo. ¿Ok? ¿En qué tiempo estamos en el mundo? Tiempo de crisis. Estamos, según la palabra en Lucas 21, 7, 19, ya estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿por qué? Porque así como dice la palabra, que habrán terremotos, habrán guerras. Lucas 21, 7 en adelante. Si quieren vamos a leer un poquitico de eso. Lucas 21, 7 en adelante. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Hay personas que dicen eso hoy en día? Sí. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis. ¿Hay guerras hoy en día? Sí. Hay guerras. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Las cometas, ¿okay? Los meteoritos. Ha habido uno que reciente cayó no sé dónde, ¿se acuerdan? En Rusia. ¿Okay? Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y serán llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Hay persecución en los cristianos. ¿Okay? Mucha persecución, y están quemando iglesias, están quemando los musulmanes. No tienen misericordia. ¿Okay? Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y sigue, ¿ok? Pero sabemos según la palabra que ya estamos en los últimos tiempos. Así que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. El reloj va caminando. Va caminando, va caminando. No para. El tiempo no para. Nosotros sí paramos, pero el tiempo no para. ¿Ok? Entonces tenemos que aplicar todo lo que el Señor nos ha dicho en Efesios 5 que leímos hace poco. Dice en Marcos 13:33: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Ok? Gloria sea a ti, Señor. Otra pregunta que quiero hacerles: ¿en qué tiempo está camino de salvación? Marchando.
cosechar. Cosechar. Yo digo que camino de salvación está en camino de prepararse, de levantarse y de lograr ser la iglesia poderosa y resplandeciente que se mueve en lo sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? De la gloria al Señor. ¿Estamos en esos tiempos? Muchos ya están preparados. Amén, pero la preparación no termina. Hay que marchar. La preparación no termina. Amén. Seguimos siendo estudiantes y tenemos que hacer pasantías. Cuando hablaba con Michelle sobre el tema, ella me decía, es que somos estudiantes hasta el final y con todo lo que el Espíritu Santo nos da, hacemos pasantías, ¿ok? Para poder aprobar esos exámenes y llegar a la meta, al enfoque que Dios tiene para nosotros. ¿En qué tiempo está Venezuela? Tiempo de buscar a Dios. En crisis. En quebrantamiento. En quebrantamiento. Para que el pueblo de Dios escuche bien. ¿Quiénes somos pueblo de Dios? Unos cuantos. ¿Quiénes somos pueblo de Dios aquí? Todos nosotros somos el pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios busque su rostro, ¿ok? Se una y traiga la gloria de Dios a Venezuela, para que se cumpla el gran avivamiento que Dios tiene para nuestra nación. Pero para eso el pueblo de Dios debe levantarse. Así lo ha confirmado el Señor en las vigilias: buscar el rostro de Dios, tener el carácter de Dios y unirnos. Unir la iglesia, que toda la iglesia de Jesucristo se una, ¿ok? En un mismo sentir y en un mismo caminar. Otra pregunta: ¿en qué tiempo estás tú? Esa es una pregunta que quiero que anotes, te la lleves de tarea y le preguntes: ¿en qué tiempo estoy, Señor? Por encima de todo, tenemos que tener presente que tenemos que marchar, tenemos que levantarnos y que tenemos que avanzar. Por encima de cualquier tiempo que Dios te pueda dar, tenemos que ir creciendo peldaño a peldaño, día a día, usando bien nuestro tiempo. Amén. ¿Quién y cómo te roba el tiempo? El enemigo nos roba el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cómo nos roba el tiempo? Distrayéndonos, Con televisión. desenfocándonos, trayendo problemas, trayendo mucho trabajo, exceso de trabajo, ¿ok? La tecnología. Muchos, el enemigo los envuelve en esa tecnología y pasan horas y horas. El Twitter, el celular. Y esto es pérdida de tiempo. Discordia. Ojo. ¿Perdón? No te escuché. Discordia, murmuraciones, Discordia, sí, problemas. Dios, el enemigo trae a tu vida problemas para que tú ganar el tiempo. ¿verdad? Ya dejas del camino. Entonces te desenfoques, te distraigas. Y es muy importante que en esos tiempos podamos estar firmes. Y saben que hay una cosa que el enemigo pone en las almas, que es la inquietud. La inquietud. Porque entonces, estando en ese agite, inquietos para acá, para allá, incluso estamos en la iglesia, o orando, o no sé qué, y de repente sacamos el celular. Entonces, tenemos que estar quietos para escuchar la voz del Señor. Dice que estad quietos, el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
escuche mi voz, quédate tranquilo. Como me hablaba el Señor a mí en mi época, cuando estaba más agitada que ahora. O sea, yo después de que entendí cuál era mi llamado, el Señor fue calmándome. Pero yo era una persona de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, en un trajín de todo. Trabajo, mis muchachas, de todo. Y entonces no tenía, mi vida parecía a veces como un robot. Me acostaba, al día siguiente otra vez lo mismo. Me volví a acostar, al día siguiente no. El Señor quería, me hacía así en el hombro, no podía escucharle. Hasta que una vez me dijo, ora por tiempos de paz, tiempo de cosechar. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero resulta que cuando nosotros vemos que vienen los malos tiempos, entonces estamos con una queja, estamos con, como quien dice, quejabanza al Señor. En vez de ir y buscar, Señor, ¿qué me quieres hablar tú con esto? ¿Qué área de mi vida quieres sanar? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Ok? Entonces, ese tiempo en el cual vienen supuestamente malo, pues depende de mí que yo lo pueda convertir en bueno, con la ayuda de Dios. Porque cuando empiezo a agradecer y a bendecir, el Señor me va a ir hablando. Cuando yo me aquiete, acepte el quebrantamiento, Dios me va a ir hablando. Y me va a ir sacando de ese tiempo malo para el tiempo bueno. ¿Ok? Entonces, debo aprovechar el tiempo y debo aprovechar, vamos a decir, en los sitios donde yo estoy. Aprovecha que tienes una familia hermosa. Aprovecha que tenemos una iglesia hermosa. Amén. Los discípulos de Cristo aprovecharon el tiempo y estuvieron cerquita de Él. Cuando el maestro les dijo, seguidme, ¿qué hicieron? Soltaron las redes, lo dejaron todo para seguirle a Él y estar con Él cerca para aprender, para orar, para discipular, para sanar, para todo lo que les enseñó el Señor. ¿Ok? Y cumplieron su llamado, ¿verdad que cumplieron su llamado? Ven como en Hechos, Pedro, Pablo, todos ellos, como hasta escribieron los evangelios y cumplieron el ministerio de expandir el reino de Dios. Lo cumplieron, ¿verdad que sí? Pero aceptaron y aprovecharon el tiempo. Sansón desaprovechó el tiempo. Dios lo llamó a ser nazareo, apartado para Dios, para que se dedicara a Él, pero él desaprovechó el tiempo. Se fue tras las fiestas, las mujeres, las borracheras y todo lo que usted pare de contar. Tenía la fuerza del Señor, tenía, vamos a decirlo, los dones espirituales, pero no tenía la comunión con el Señor, porque los dones son irrevocables. Puedo yo sanar en el nombre del Señor, pero si yo no le conozco a Él, Él me va a decir en el día de mañana, apartaos de mí, yo no os conozco. Y dice la palabra, pero Señor, si sanamos en tu nombre, pero yo no os conozco. ¿Por qué? Porque no entablé la comunión que debía entablar con Él. Entonces Él perdió su tiempo y fue maldición para su vida, porque Él mismo se suicidó, y los suicidas no entran en el reino de los cielos. ¿Hay oportunidades aquí? Sí las hay. Tenemos buena doctrina, gracias al Señor. Tenemos buenos pastores y maestros. Tenemos una radio para evangelizar. ¿Cuántos de ustedes quieren evangelizar a través de la radio? Que pase primero por el departamento de asesoría. Amén.
Tenemos unción. ¿Verdad que tenemos unción en la iglesia? Tenemos una escuela para niños, taller de sanidad para niños. Tenemos la escuela de discipulado. Tenemos una escuela de adoradores que va a encaminarse en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos cosas buenas y maravillosas. Aprovéchelas. La reunión de los hombres. Amén. Los ayunos de las guerreras espirituales. Ministerio de los hombres. Ministerio de los hombres. Tenemos muchas bendiciones. Pero si yo me quedo en mi casa solo, No tengo nada. no voy a hacer nada. Aprovecha esas oportunidades. ¿Ok? Si yo solo pretendo caminar sin el Espíritu Santo y la comunión, estás desaprovechando. Tenemos al Espíritu Santo que Dios nos los dio. Aprovecha estar con Él. Aprovecha estar cerquita de Él y escuchar su voz. Congrégate, pero no te congregues a la ligera. Congrégate con el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Y congrégate para aprender a conocerle. Yo no puedo estar de iglesia en iglesia. Yo no puedo estar buscando a mi alrededor, porque en todas partes te va a suceder lo mismo. Porque Dios lo que quiere es hablarte y decirte algo que tú hasta ahora no entiendes. Hay que congregarse, hermanos, pero hay que congregarse bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay que congregarse bien y aprovechar el tiempo. Entonces, hoy es el tiempo de que te levantes. Hoy es el tiempo de que te prepares. Hoy es el tiempo de que te enfoques en lo que Dios quiere para ti. Es tiempo de aprovechar la sanidad del alma que Dios nos ha dado en esta iglesia. Es tiempo de aprender a perdonar, de aprender a pedir perdón. Es tiempo de levantar nuestras oraciones delante de Dios. Es tiempo de adorar, es tiempo de alabar, es tiempo de reconciliarte con tu prójimo, con tu hermano, con tu familia. Es tiempo de que les des palabras de aprecio a los tuyos. Y es tiempo de decirle basta al enemigo. Basta de meterte en mi familia. Basta de meterte con mi salud. Y para eso, ¿saben cómo lo van a resolver? Yendo al Señor y preguntándole, ¿qué hay en mí? ¿Qué tiene el enemigo en mí que permite hacerme eso? Amén. Entonces, hoy es el tiempo en líneas generales de darle mi tiempo a Dios y que Él pueda hablarme y decirme y yo preguntarle, ¿qué quieres para mí, Señor?